Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escuchá Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP. AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. Estás escuchando Radio AMEP. Desde el Castillo de Sandro. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Muy buenas tardes para todas y todos, nuevamente aquí en Buenos Aires, desde el barrio de Boedo, desde el Castillo de Sandro. Tenemos el agrado junto al Sergio Lazarín de llevar adelante este hermoso programa denominado Café de los Maestros. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos al Dispo en AMBA. Muy bien. Por fin tenemos distanciamiento, libre circulación por la ciudad y el Gran Buenos Aires. ¿Cómo te gustaba? Viste que la vez pasada era yo el que tenía ganas. ¿Te está gustando este tema de la locución y de la animación? Gran animador, el amigo Sergio Lazarín. Alguna vez alguien me dijo que soy un contador histriónico. Sí, en el editorial, no te vas a olvidar nunca. Yo también dije que yo era un caradura, así que estamos más o menos. Somos dos. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo estuvo la semana? Muy bien, con mucha información, una semana un tanto compleja. Comentemos que hoy tenemos la ausencia de Laura Patrón, pero bueno, sí, va a estar presente con un audio. Grabaciones mediante. Sí, exactamente. Informes sectoriales. Está capacitando en este momento, a las 18 horas arrancaba una capacitación, así que... Saludo a Laurita. Yo de paso saludo a nuestro operador, el amigo Patricio, a toda la gente de la radio, a la gente que hizo la tarde de AMEP y a todos los programas, ¿no? Porque la verdad que es una emisora que le mete mucha pila y que tiene ganas en momentos difíciles para nuestro país acompañar desde un espacio como es la radio siempre. Contanos un poco lo que vamos a tener hoy y después las vías de comunicación para que nuestros oyentes puedan comunicarse. Bien, vamos a tener, tenemos un programa especial, casi un programa de culto en el día de hoy, es un programa especial. Tenemos dos invitados. Primero tenemos al licenciado Santiago Roberto, es legislador en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos, donde vamos a hablar un poco de lo que es el tema de que la Ciudad de Buenos Aires le da espalda al río, y también él forma parte de la Comisión PYME del Consejo Deliberante de la Ciudad, por lo tanto también vamos a hablar del tema PYME. No solo la Comisión PYME, sino que también está en la comisión que tiene que ver con mutuales y cooperativas. Perfecto. Después vamos a entrevistar a la licenciada Silva Sudol, por el tema de las elecciones en Estados Unidos, que por lo menos hasta las 5 de la tarde que yo salí de casa no sabía quién era presidente. Sí, esencialmente porque en el caso de ella es una especialista en relaciones internacionales, ¿no? Después vamos a hablar del currículum de cada uno. Muy interesante, las elecciones, un disparador abierto. Claramente. Todo indicaría,
¿no?, que en este contexto y en este momento los demócratas llegarían, ¿no?, a conseguir los famosos 270 Sí. votos que les proporciona el colegio electoral. Lo que pasa es que hace una semana, o bueno, desde el martes en realidad, no una semana, pero estamos hace 4 días hablando en potencial. Sí, Sería. Pero los mensajes ya cada vez van articulándose de una mejor forma. La institucionalidad en Estados Unidos no es para cualquier país, es un país que tiene mucha riqueza. Y por supuesto, ¿no?, genera amor y odio, Sí. depende en el lugar de la biblioteca en el cual te sitúes. Totalmente. ¿Qué más tenemos? Hay problemas con Maradona, ¿no? El Diego... En realidad, más que problemas, uno lo que intenta es no meterse y desearle lo mejor al Diego para que crezca, se cuide y salga del problema de salud en el que está. Después arrancamos la semana con la compra de 25 millones de dosis de la Sputnik, Sí. de las vacunas a los rusos, donde, bueno, la grieta se ha metido también en el tema vacuna. Ya no es solo el tema vacuna sí, me vacuno, no me vacuno, vacuna sí, vacuna no, sino que he llegado a escuchar gente decir en medios masivos de comunicación que han vacunado solamente a hombres, cuando es de público conocimiento hace 1000 años de que la hija de Putin se vacunó. Sí, claro. ¿Viste? Entonces, cada uno, Bueno, cualquier cosa tiran. Si Estados Unidos se permite tener un pozo ciego más que una grieta en este momento, en Argentina hay motivaciones que no pierden la esencia. Sí, totalmente. Pero totalmente. siempre una expectativa, una vacuna, Sí, ¿no? sí, Una obvio. resolución de un problema como una pandemia, más allá de cualquier conjetura, ¿no? Sí. Siempre una esperanza para los que tienen En el creencia, corto plazo, ¿no? claramente. Después nos enteramos el día martes que Cuba está ya ensayando una vacuna vía oral, no inyectable. Y nada, por los antecedentes que uno vio, Cuba tiene menos de 250 muertos en el tema de la pandemia y tiene muy pocos enfermos, digamos, detectados, ¿no? Sí, y más allá de Pero cualquier bueno, acción, es todo un tema. mucho respeto en el ámbito sanitario. Sí, Tienen claramente. Los cubanos, es una isla, ¿no? La mayor de las Antillas, como se la denomina. Pero además hay muchos países que están investigando, Sí, ¿no? sí, Los sí, ingleses, los norteamericanos, los israelíes, los cubanos, los rusos, los franceses y los alemanes. La verdad que el mundo se está dirimiendo. Nosotros desde acá, por supuesto, ante los anuncios que hubo, y ahora vas a contar algo antes de la entrevista, de Alberto Fernández, del presidente, y me decís también que a las 8:30 habla el jefe A las de gobierno. 20:30 habla Rodríguez Larreta y Exacto. entiendo que 18:30 el gobernador Kicillof. Y había un poco de bronca, por lo menos en el círculo en el cual yo me muevo, como diciendo, ahora va a haber un distanciamiento social, ¿no? Un distanciamiento social, ya no vamos a hablar de una cuarentena estricta. Ahora, los números siguen creciendo. Sí, lo que pasa es que estamos El presidente siempre capital. habló de cuidados. Es Sí, raro, y ¿no? volvió a decir de que bueno, hay que seguir cuidándose, Sí. que ya el tema en AMBA estamos en la mitad de casos que hace 2 meses. Pero bueno, nada. Un acuerdo es posible ahí, Sí, claramente. un acuerdo de cúpula. Sí, de hecho me pareció muy bien las imágenes de hoy donde estaban Kicillof, el presidente Fernández y Rodríguez Larreta. ¿A vos te sentados. gustan esas imágenes? Sí. ¿Sí? ¿Vos creés Sí, en sí. esas imágenes? Y no usaría la palabra creer, porque me suena a religión y no es un tema de religión. Yo creo que tiene que ver con el diálogo y una mente abierta, bueno, que nos podamos escuchar finalmente. No, te lo Que pregunto de verdad porque Sí, me sí, parece sí, que hay en mucha serio. gente que tiene ganas de promover mucho la paz, salir un poco de las grietas, empezar a tener opciones distintas, Y ¿no? está bien. Acordate que algunas personas, algunos invitados que tuvimos describieron perfectamente Sí. todo este abanico y sobre la necesidad que tienen los pueblos de llevar un mensaje de paz, de terminar por un tiempo importante los periodos de densidad, digamos, Sí. entre candidatos y entre grupos. Lo que pasa es que vos ves hoy que, por ejemplo, con la segunda ola en Europa, ¿sí? Nada, la grieta está en todos los países. Hemos visto España, Italia, Alemania, Francia. La verdad que sí. Le vamos a preguntar sobre la grieta también al doctor Santiago Roberto, abogado, que ya nos vamos a ir comunicando, porque tenemos en esta primera parte del programa la posibilidad de escuchar nuevas opciones, lo que está pasando en la legislatura, lo que está pasando en la ciudad, con respecto a las tramas vinculadas con negocios inmobiliarios,
con avances y progresos en materia inmobiliaria, si es que no te gustan los negocios, con todo lo que tiene que ver con la relación con sus habitantes. Yo tengo en mi mano un libro muy interesante que le voy a recomendar a nuestros oyentes, de Gabriela Mazú, que se llama El robo de Buenos Aires. La verdad que es una antropóloga muy interesante, que se plantea y se pregunta en qué se parecen Nordelta y el Parque Indoamericano. Se pregunta si existe conexión entre las inéditas inundaciones y los emprendimientos inmobiliarios en la ribera del Río de la Plata, y también cómo se explica el boom de la construcción de la capital si la cantidad de porteños es la misma desde el 1946. Le vamos a preguntar todo esto a Santiago Roberto. Me parece que está en línea. Santiago, ¿cómo estás? Gustavo Cresta y Sergio Lazarín habla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes para vos. Gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Estamos analizando un poquito el contexto que nos brinda la Argentina en plena pandemia. Hace un ratito nomás el anuncio presidencial del distanciamiento social. A las 8:30 va a hablar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero le digo a nuestra audiencia que estamos hablando con Santiago Roberto, abogado, militante social, dirigente político del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente legislador por el Frente de Todos en el periodo 2017-2021. La verdad que, Santiago, nos interesaría tu posición en relación a esto que yo estaba leyendo acerca de los entramados vinculados con las ventas de terrenos, con las ventas de tierras, de parte del gobierno de la ciudad, con aprobación de la legislatura, y con una fuerte participación de organizaciones no gubernamentales, militancia política, ciudadanos, que se oponen fundamentalmente a la venta de lo que sería la cara del río, ¿no? Nuestra publicidad de hoy decía, una ciudad que no mira al río. Hablamos de la venta o posible venta de Costa Salguero y de Costa Carrasco. Tu análisis, Santiago, en ese sentido, por favor. Sí, la verdad que el problema de la privatización del espacio público es un gran problema que se vive viviendo en la Ciudad de Buenos Aires durante estos últimos 13 años de gestión PRO en nuestra ciudad. Lo cierto es que los últimos 4 años se ha incrementado mucho. Rodríguez Larreta en un mandato ha duplicado la cantidad de terrenos que se ha vendido en estos últimos 13 años. Para que los vecinos tomen conciencia de la cantidad de tierra pública que se ha vendido, es el equivalente a 4 puertos maderos. Hoy miren Puerto Madero, su extensión, multiplíquela por 4, esa es la cantidad de tierra pública que se ha vendido en la Ciudad de Buenos Aires. De esas 500 hectáreas, 150 tienen que ver con espacios verdes, que es otro de los graves problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud pone como parámetros mundiales aproximadamente 15 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. La Ciudad de Buenos Aires como promedio llega a 5 en toda la ciudad y en algunos barrios no llega a 1 metro cuadrado. Entonces, estamos hablando de problemas muy graves. La Ciudad de Buenos Aires está en emergencia habitacional desde hace años y año tras año se agrava esta situación. Obviamente la pandemia ha permitido visibilizar esta reunión, pero esa situación, pero es algo que se viene viviendo y nosotros desde la oposición hace años que queremos discutir, declarar la emergencia habitacional, pero la respuesta por parte del Ejecutivo es vender tierra pública en las zonas más costosas para la creación de torres de alta gama que la mayoría de los porteños jamás vamos a poder acceder, y eso significa que se incremente el valor de la tierra, que se incrementen los valores de los alquileres, y que hoy vivir en la Ciudad de Buenos Aires ya es una situación muy, muy difícil y que se agrava día a día. Es una ciudad expulsiva, y si uno analiza los últimos 70 años, la población que vive en la Ciudad de Buenos Aires más o menos ha rondado siempre los 3 millones de habitantes. O sea, el problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires no es una cuestión de una explosión demográfica, sino claramente de la falta de políticas públicas en ese sentido, y que se ha agravado sin duda estos últimos 13 años, ¿no? Santiago, ¿te puedo tutear? Sos menor que sí, yo. Obvio, por okay. favor. Santiago, millón de gracias.
Yo le comentaba a Gustavo que para mí el tema de Costa Salguero me pega por otro lado, porque bueno, yo trabajaba en Minetti en los 90 y el accidente del APA, ahí perdimos 2 compañeros de laburo, de trabajo. Teniendo los antecedentes del accidente del APA y que por ahí pasan aviones todo el tiempo, ¿no? De hecho, uno iba a una exposición en Costa Salguero y se escuchaban perfectamente los aviones despegando o aterrizando. Con esos antecedentes, ¿cómo se plantea el tema de construir torres en Costa Salguero? Sí, la verdad es que eso se ha discutido, de hecho la autoridad de aplicación en esa materia lo restringe claramente, pero bueno, si nos vamos a mirar respecto a lo normativo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el plan, el Código Urbano Ambiental también expresamente prohíbe la privatización de todas las zonas ribereña y dice que todos esos terrenos tienen que ser de acceso público para uso público, ¿no? Y que es lo que ha fundamentado básicamente el amparo, que finalmente tuvo una resolución favorable, la medida cautelar, pero bueno, es el fondo que estamos para discutir. Hay incumplimientos, no sobre la norma de vocación, sino como yo digo, el tema constitucional. Claramente ellos es un poder que es supralegal, desconoce las normas vigentes, desconoce todo lo que tenga que ver con la situación ambiental, que como dije la Ciudad de Buenos Aires tiene severos problemas y el negocio de la venta de la tierra pública va más allá de la constitución de la ciudad, va más allá de todas las regulaciones que existen en esta materia, lamentablemente. O sea, es que yo entiendo que lo de Costa Salguero puede ser una bisagra, ¿no? Porque realmente es tan burdo y tan triste lo que está ocurriendo con eso, es que quizás pueda ser el hecho donde nos permita a toda la sociedad tomar conciencia de lo grave que es la situación y que juntos dejemos de lado nuestras diferencias, más allá de nuestras creencias políticas, digamos. Esto es una causa que nos debe unir a todos los vecinos y vecinas de la ciudad y en ese sentido yo creo que se ha armado algo muy importante, la cantidad de personas que se están escribiendo a la audiencia pública es algo sorprendente. Quizás esto que ha sucedido con Costa Salguero pueda hacernos un quiebre y donde finalmente se pueda poner fin a estas políticas públicas de privatización del espacio público, porque hoy hablamos de Costa Salguero, pero hay una enormidad de terrenos públicos que se están vendiendo. Lo grave del uso de modificación del código del CUR, el código urbanístico, ¿no? Que de hecho nosotros no estamos de acuerdo, un código se votó hace 2 años, permanentemente con el aval de la mayoría que tiene en la legislatura, se modifica este código y se permiten hacer excepciones. El caso emblemático fue lo que se trató en el último recinto, que en torres con permiso para 10 metros de altura al Puerto Madero se permitió construir torres de 60 metros, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que Costa Salguero puede ser algo que nos haga aquí a todos los vecinos, dejemos de lado nuestras diferencias y podamos poner freno a través de la militancia social a esto que viene ocurriendo lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, me diste pie para dos cuestiones. Una, el 27 de noviembre está prevista la audiencia pública. Contanos un poco cómo sería la participación de la sociedad, de qué manera puede participar, porque entiendo una parte online, una parte presencial, y la participación definiría, o vos como abogado, además de legislador, me podrías dar tu visión. ¿Cómo lo ves este tema? Hoy justamente estamos discutiendo en comisiones la modificación de la ley de ética pública y hablamos sobre la necesidad de dotar de otro tipo de herramientas a estas audiencias públicas. Lo que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es que ciertas leyes que tienen que ver con esto también de lo urbanístico, de la venta de tierras públicas, son leyes de doble lectura. ¿Esto qué quiere decir? La legislatura trata la ley en un primer momento, que es lo que ocurrió hace muy poco respecto a Costa Salguero,
procede se abre un proceso para escuchar a los vecinos, que es a través de audiencias públicas, que nosotros entendemos que esas audiencias públicas deben ser vinculantes, no como son ahora, que son un mero trámite administrativo, porque al gobierno no le interesa qué opinan los vecinos, y después vuelve la discusión al recinto para sancionar la segunda lectura y ahí finalmente queda la ley aprobada. Lo que viene ahora el 27 de octubre es la audiencia pública, donde todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la página web de la legislatura porteña, se puede inscribir. No es necesario ser profesional, ni mucho menos. Bien. Es simplemente acreditar el carácter del vecino y tiene 5 minutos para exponer en las comisiones de planeamiento urbano, para exponer en estas audiencias públicas su mirada respecto al proyecto que se está tratando. Entonces, es fundamental que haya una masiva participación de todos los vecinos de la ciudad para que quede claro cuál es la mirada que tienen los vecinos sobre la venta de tierras públicas, la mirada respecto a Río, el acceso a la zona ribereña, y en conjunto nosotros legisladores que estamos en contra de este proyecto y la organización de los vecinos podamos revertir esta ley que está dando, y además nos sirve como un respaldo muy importante para la discusión que se está dando en la justicia en estos momentos. Bien, te hago una consulta. Si bien el proyecto está frenado, o fue frenado, mejor dicho, por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido que el gobierno de la ciudad va a apelar, si es que ya no apeló esa decisión. Yo tengo entendido que la privatización sería 50% y 50% del predio. Si esto fuese así, en todo caso corregime si estoy equivocado, que el 50% del predio de Costa Salguero sea dedicado a espacios públicos, ¿eso podría implicar que la justicia de segunda instancia avale el proyecto? La Constitución es clara en ese sentido, que habla que los espacios ribereños de la zona costera no pueden ser vendidos, tienen que ser de acceso público y no pueden ser privatizados. Perfecto. El problema, el cuestionamiento judicial y donde se basa la medida cautelar que fue dictada, habla de que para disponer esa privatización la Constitución establece una mayoría especial que es 2/3 de los diputados, o sea, claro, necesita el voto afirmativo de 40 diputados. Y esa ley que privatiza Costa Salguero es una ley que ellos la votaron con 31 votos a favor, exactamente creo que son 34. ¿Por qué? Porque no llegaban a hacer este procedimiento de doble altura, de doble lectura, de asamblea, de audiencia pública en su momento. Entonces ahí viene el fundamento por donde se aprueba la medida cautelar y dice que el gobierno nacional no puede disponer de estas tierras. ¿Qué interpreta el oficialismo? Que esta audiencia pública es parte del proceso y lo continúa. Lo que referís vos respecto al 50%, en realidad es todo permanente, cualquier desarrollo inmobiliario de estas envergaduras siempre se tiene que destinar mayor parte de las tierras para espacios verdes, para espacios públicos. Lo que entendemos nosotros que la Constitución y el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley, establece que estos terrenos deben ser destinados 100% al uso público, no puede haber ningún emprendimiento privado en estas tierras, que por más que hablemos de un 30%, por más que hablemos de ningún espacio público, en ese sentido la Constitución es clara. Santiago, ahí antes habías mencionado la Constitución y las dificultades que tenés vos y el bloque justicialista y los otros bloques opositores para poder llevar adelante alguna propuesta de alcance de los vecinos. Yo solamente recordarle, y decime si me equivoco, que la conformación del PRO y de su ampliación, ¿no?, hacia sus coaliciones se fundamenta para llegar a la cantidad de votos necesarios gracias al apoyo de Lilita Carrió y sus aliados de Coalición Cívica, gracias al apoyo del Partido Socialista, aunque les parezca mentira a muchos oyentes, e incluso a la UCR. ¿Es así, Santiago? Exactamente.
y si uno tiene un poquito de memoria respecto a Costa Salguero, qué sé yo, lo que decían tan solo hace el año pasado en campaña o cuando discutimos Distrito Joven, que son los terrenos hoy que están en discusión, uno escuchaba hablar a Lustó, escuchaba hablar a Roy Cortina, y la verdad que la postura que están tomando ahora respecto a estos terrenos es algo que no se condice. Es importante que los vecinos conozcan qué viene, qué está sucediendo, cuál es la agenda política que se trata en la Ciudad de Buenos Aires. Yo les puedo asegurar que si los vecinos nos controlaran más a los 70 diputados, nos conocieran, nos exigirían la rendición de cuentas de nuestros actos, yo les puedo asegurar que muchas de las leyes que se tratan en la legislatura porteña, que la mayoría desconoce, no se podría tratar por el costo político que eso significaría. Les puedo asegurar que nosotros, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, deberíamos cuidarnos de circular por la calle. Por eso es fundamental esto de que con programas comunitarios como ustedes, que podamos hablar de estos temas de la ciudad de Buenos Aires, que podemos dar la discusión de lo que viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy estamos hablando de este tema, pero podemos hablar desde el aspecto educativo, podemos hablar desde el aspecto sanitario, podemos hablar de todos estos temas que esta pandemia ha permitido visibilizar lo frágil que es el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires, porque es fundamental que el vecino, más allá de las discusiones nacionales, que a veces son los que marcan la agenda, conozcan realmente lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Yo les puedo asegurar que nos permitiría a nosotros trabajar de una forma distinta, y no tengo duda que las mayorías esas que lamentablemente tienen el oficialismo en la legislatura, junto con sus aliados de la coalición cívica, del ARI, del radicalismo, no podrían sancionar, no podrían hacer esto como lo de Costa Salguero. Por eso es fundamental que el vecino se involucre y que nos pida rendición de cuentas de nuestros actos a nosotros, los 60 diputados que somos sus representantes. Completamente de acuerdo. Mira, para ir finalizando y aportando, ¿no? Y repitiendo que un mayor aporte de compromiso ciudadano es súper importante para esto y para otros proyectos, quería preguntarte por los proyectos tuyos, valga la redundancia, vinculados a la educación, al desarrollo económico, a las pymes. ¿Cómo están canalizando? ¿Qué posibilidades hay de llevar adelante en este contexto ayuda para estos sectores? La realidad es que el oficialismo, con las mayorías que tienen en todas las comisiones en la legislatura, son quienes marcan la agenda, qué temas se trata, qué temas se discuten y cuáles son los temas que pasan a recinto. Desde el Frente de Todos, no solo desde el diputado Roberto, sí, hemos presentado más de 100 propuestas para tomar medidas paliativas para poder hacer frente a esta pandemia. Ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de tratamiento. Que son propuestas que hacemos nosotros con el objeto de que se discutan las distintas comisiones y que de esa discusión surjan proyectos que sean aportados de las distintas miradas, digamos. No es que lo que proponemos nosotros queremos que se vote así y nada más. Cada una de esas medidas, siempre la excusa es que no se tienen los recursos suficientes. El tema de la brecha digital es algo que a mí me preocupa mucho por mi militancia social en los barrios más vulnerables. Yo veo que nuestros chicos no pueden continuar con la escolaridad, digamos, ¿no? Desde que se suspendieron las clases presenciales, que se implementaron clases virtuales, no tienen ni posibilidad de ni contactarse con sus maestros ni por vía de WhatsApp, porque hay un solo dispositivo por familia, que es el teléfono que utiliza sus padres, que salen a trabajar, que cuando vuelven ven cómo hacen y además no tienen los créditos para poder estar conectados. Eso es una realidad que debe ser afrontada desde de inmediato por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con los recursos, cuenta con las herramientas para poder resolverlo. No tiene la voluntad política. Y hoy hablamos de esto por la pandemia, pero el problema del acceso a Internet tiene que ver con el acceso a la educación hoy. Y si nosotros desde el Estado no tomamos medidas concretas en ese sentido, cada vez va a haber más desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que se está viviendo, y más en los chicos de estos barrios vulnerables. Tener el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad es la única posibilidad que tienen
poder ascender socialmente en su vida, porque esto significa poder acceder a mejores trabajos, poder acceder a sueldos dignos que los puedan solventar a su familia. Si el Estado no está presente, lamentablemente no le estamos dando ningún tipo de oportunidad. Y esa es la discusión que tiene. Nosotros son temas para discutir a lo largo, sí, pero habíamos planteado hace un momento que con el dinero que se ahorraba el Ministerio de Educación por tener la mayoría de las escuelas cerradas, con una parte de ese presupuesto se podía haber comprado las computadoras para los chicos que no tenían ningún tipo de dispositivo, se podrían haber entregado dispositivos, chips, tarjetas de internet para que los chicos puedan garantizar la conectividad. Nada de eso se hizo. También hemos planteado numerosos proyectos respecto a estos bolsones que vienen a suplantar a los chicos que iban a los comedores públicos, una tarjeta alimentaria que por el mismo dinero que hoy se le da un bolsón que no dura ni 4 días, supuestamente para cubrir la alimentación de 15 días, con ese mismo presupuesto nosotros podíamos darle una asignación dineraria de hasta 5.000 pesos a todos los alumnos que concurren a la escuela pública, y tampoco los quisieron discutir. La verdad es que se hace muy difícil, pero bueno, es importante que también todo el mundo conozca que hay numerosas alternativas, tenemos propuestas que pueden ser llevadas a cabo tranquilamente por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se necesita es la decisión política de priorizar los temas que tienen que ver con los más vulnerables. Mire, hoy estuvimos discutiendo en la Comisión de Constitucional una oficina de integridad pública que quiere hacer el oficialismo. Sería la oficina anticorrupción que todo el mundo conocemos. Sí. La verdad que es una mentira, es una oficina administrativa que lo único que va a hacer es ampliar cargos burocráticos de funcionarios de alto nivel que no viene a resolver nada porque es cumplir la recolección de las declaraciones juradas de los funcionarios, que hoy ya está existiendo. Es un blef, lo único que va a hacer es significar un montón de gastos de recursos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros planteamos, si quieren hacer una oficina anticorrupción, discutamos una oficina anticorrupción de en serio. De hecho, yo hace más de 2 años que he presentado un proyecto en ese sentido. Pero lo de hoy tiene que ver con seguir ampliando la planta burocrática en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros entendemos que claramente hay otras prioridades. Que se dé tratamiento a los distintos proyectos que hicimos para sostener el trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, para sostener a las pymes, una ayuda para jubilados. La verdad que son tantísimos proyectos que hemos presentado nosotros y queremos discutir. Hoy la prioridad por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasa por seguir vendiendo las tierras públicas de los lugares más costosos, pasa por seguir los negocios inmobiliarios, y bueno, y nos hemos enterado hace unos días, ayer han vuelto con esto. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Tenemos un problema con la comunicación. A ver, fíjate bien. ¿Me escuchás? ¿Santiago? Estamos en el aire. Bueno, no, se cortó la comunicación. ¿Se cortó la comunicación? Si... Ahora sí. No, perdón, estoy en casa cuidando a mi bebé y me agarra el teléfono y me lo muteó. Vamos redondeando, gracias. Dale. Que la frutilla del postre volvieron de vuelta con la privatización de la calle y de nuestras veredas, el tema de llenar toda la ciudad de parquímetros. Ayer han presentado un nuevo proyecto y era ya como no le alcanza la venta de las tierras públicas, ahora van por la privatización de las calles y las veredas de la ciudad. Santiago Roberto, muchas gracias por la comunicación. Seguramente cuando la pandemia mediante nos lo permita, te esperamos aquí en la Comuna 5, en el Castillo de Sandro, en la radio AMEP, para poder ampliar toda la información correspondiente para una mejor participación ciudadana. Perfecto, muchas gracias por llamarme, por el tiempo que me han dado y a su disposición para charlar y todos los temas que entiendan como conveniente. Muchísimas gracias, Santiago. Buenas tardes, saludos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, era Santiago Roberto, abogado, militante social y legislador por el Frente de Todos. La verdad que es muy interesante, uno se pone a conversar con un legislador, con un profesional, con un trabajador, y podés tener los temas de interés de más de 2 millones de personas solo en Capital
están pensando por qué esta ciudad no mira el río, ¿no? Totalmente. Aparte, un poco lo que comentábamos al principio, yo soy de una generación, yo tengo 58 años, soy de una generación donde conocí la costanera sur, la costanera norte, teníamos acceso al río, un río obviamente con todo lo que implica tener el Río de la Plata en las condiciones que está. Lo cruzás pero y si del otro lado existe está una perfecto, costanera y acá está no, es perfecto. porque algo está fallando, ¿no? Tenemos un mensaje de una persona que hablaba sobre este tema Vamos a los cortes, y después... pauta y después Perfecto. comunicación y mensajes en lo que se viene. Gracias. Pyme Online. Profesionales dedicados exclusivamente a la problemática pyme. Pyme Online. Director contador Sergio Lazarín. Nos dedicamos a mantener y agregar valor real para las empresas pymes y sus familias. Nuestro objetivo es trabajar junto a usted para ayudarlo a que la rentabilidad de su empresa crezca. Contáctenos a pymeonline@fibertel.com.ar. Nuestro celular 11 53 88 4108. Visite nuestra web www.pymeonline.com.ar. Informe y le digo a esta chica que la llamo. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Tenemos en breve comunicación con nuestra próxima invitada. Pero Sergio, decinos las líneas de comunicación para nuestros oyentes, por favor. Sí, señor, sí, señor. En Twitter, Café-Maestros, en Facebook, Café de los Maestros, en Instagram, Café de los Maestros Radio. Nos pueden escribir por mail a cafedelosmaestrosradio@gmail.com y nos pueden escuchar tanto por la app como por el sitio de internet de la radio, www.radiomep.com.ar. Bueno, muy buena la entrevista. Mensaje señor. aquí por Twitter de Carola Jurado. Qué triste seguir escuchando que se privatizan los espacios públicos a la vista de todos y casi sin consultarnos. @Café de los Maestros. También tenemos mensaje. Tengo un audio, A ver, mensaje. si tenés un audio, dale. Vamos con el audio. Momento que se Mientras tanto, Matías Mazzolo, también del Instituto PYME, se queda sin batería, jajaja. Acá estamos, gracias Matías, como siempre, por escucharnos. Audio. Hola, soy Elmer. Se corta. Bueno, me parece que no. Hola, soy Elmer, humorista gráfico, y estoy en contra de los negociados de edificar en la costanera para enriquecer siempre los mismos. El río es de la gente. Basta de buscar negocios donde no debe haberlos. Lo más grave es que se hace en un disimulo en un contexto de pandemia. Un fuerte abrazo a la gente de Café Los Maestros. Bueno, muchas gracias a Elmer. También Verónica de Almagro, en broma, dice Gusti, a poner la billulla. Desde Córdoba, Cintia Arizzi nos manda saludos. También nos manda saludos Graciela Vaquero, que Exacto. es de Mercosur ABC, que Sí, siempre tiene señor. información. Yamila Ipais nos manda un beso. Facundo Porta, Ariel Maidana. Mucha gente nos saluda, a mí en especial, y yo quiero trasladar a la comunidad bancaria por el Día del Bancario. Sí, señor, es verdad. No Feliz quiero Día del olvidarme, Bancario. Un saludo a toda la comunidad bancaria de la República Argentina. También Gabriela Porta, Fernanda Costanzo, Fernando Donato. Bueno, en definitiva, mucha gente trabajando en este sentido. ¿Podemos enviar unas felicitaciones Sí, a una adelante. persona? Adelante. A la licenciada Paula Basaldúa, que fue denominada coordinadora del Gabinete de Género. Es una persona que es especialista en políticas de género. Se la nombró coordinadora del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Nuestras felicitaciones para nuestra amiga Paula. Tenemos una comunicación, una grabación, un informe de Laurita Patrón, ¿no? Sí, sí, ¿Lo señor. tenemos, mi amigo? Por favor. Muy buenas tardes a todos los oyentes, Gustavo, Sergio. Bueno, no estoy ahí, pero traje mi columna de comercio exterior. Hoy vamos a hablar del exporta simple. Yo siempre pregunto, ¿no? ¿El exporta simple es realmente simple? Bueno, para aquellos que no lo conozcan, el exporta simple es un sistema simplificado para exportar, donde lo bueno es que no necesitas despachante de aduanas ni tampoco inscribirte como exportador o exportadora. Pero ojo, porque igual un despachante atrás de toda esta operación siempre hay.
Tampoco tenés que conocer tu posición arancelaria, que es un número que identifica absolutamente a todos los productos en todo el mundo, hablando en forma simplificada, ¿no? Bueno, la cuestión es que estos productos a través del Exporta Simple van a viajar a través de un correo internacional que es el avión, básicamente. Entonces, muchas veces lo que pasa con este régimen es que el costo del flete incide mucho y deja de ser competitivo utilizar este sistema. Por eso siempre decimos que el Exporta Simple en principio no es para todas las pymes o emprendimientos. Hay que ver si tu negocio puede sostener ese precio del flete. Igual hay muchos, ¿no? Hay muchas empresas que lo han utilizado y celebramos que haya un régimen simplificado, pero bueno, tener en cuenta este tema para ver si realmente lo podés usar o no lo podés usar. Mínimo para usarlo tenés que tener tu quit y una clave fiscal nivel 3. Se hace a través de una página que es el Exporta Simple. Buscan en Google y ahí lo van a encontrar. Y una vez que tenés esta posibilidad, entras a la plataforma y la misma plataforma te va guiando de cómo tenés que hacer, cómo cargar tus productos, la cantidad de bultos, las medidas, los datos de tu cliente, especialmente la dirección, porque es lo que va a decir cuánto te va a salir enviar ese paquete a ese destino. Y una vez que vas completando absolutamente todas las solapas, entonces llegas al momento donde te aparecen todas las cotizaciones de todas las empresas que participan dentro de este sistema simplificado. Y también te dicen las dos posibilidades que hay, que es que sea que te lo vengan a buscar a tu taller o a tu empresa y se lo lleven a la puerta de tu cliente, o que llegue hasta el aeropuerto de la ciudad de tu cliente y entonces el cliente es el que después se traslada a buscar su paquete. Hasta ahora parece bastante simple, pero bueno, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, que sea Exporta Simple no quiere decir que sea Importa Simple. Aquellas personas que quieran comprar de otro destino tienen que saber cuáles son las restricciones que tiene su país para la entrada de paquetes de este tipo. Y si no lo sabemos, también le podemos consultar a la empresa de correo internacional, que es quien debería decirnos si el paquete que yo quiero mandar con determinadas características puede que llegue a destino o que tenga algún tipo de traba o tenga que pagar algún impuesto adicional. Otra cosa que tenemos que saber es que las tarifas que nos aparecen en el sistema no son, digamos, las tarifas oficiales, sino que lo que se recomienda es que se llame a la empresa que uno haya elegido y le consulte cuál sería la tarifa, no solamente de este envío, sino contándole cuál es nuestra estrategia de envíos de acá a un año, por ejemplo. Entonces, si yo tengo pensado mandar una vez por mes 10 paquetes a distintos destinos o 10 paquetes a un destino específico, bueno, es contarles para que nos hagan un tarifario que tenga que ver con el volumen que realmente yo pienso proyectar a futuro. No importa si después no se cumple, simplemente es a futuro. Pensar, digamos, bueno, si yo ya estoy vendiendo a alguien, tal vez pueda seguir vendiendo más a esa misma persona o a otras personas. Entonces, tratar de hacer como un poco de futurología, digo yo. Bueno, y después otra cosa. Perfecta la información de Laura Patrón. Sobre Exporta Simple, como dijo Laura, www.argentina.gov.ar/Exporta Simple. Y básicamente el tema que, como el flete es aéreo, nuestro producto tiene que ser de alto valor agregado para que realmente sea competitivo a nivel mundial. Gustavo. Bueno, estamos pronto a tener al aire a Silvia Sudol. Ella es exdirectora del Departamento de Transporte Internacional, FADEAC, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Varsovia y de Relaciones Internacionales. Silvia, buenas tardes. Gustavo Cresta y Sergio Lazarín, estamos al habla. Hola, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho perfecto. Bueno, gracias por atendernos, No, por favor, gracias por invitarme a participar. No, por favor, les reiteramos a nuestros oyentes que estamos hablando con Silvia Sudol, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Varsovia, es directora del Departamento de Transporte Internacional, FADEAC, escritora, Los Caminos de la Integración de América del Sur,
Transporte, Comercio e Integración Regional, egresada de la Universidad de Rosario, con una maestría en Flaxo, profesora de la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en Ingeniería. Bueno, muchos títulos para un momento crucial de la historia estadounidense. Silvia, ¿te puedo tutear? Sí, por favor, solamente quiero aclarar una cosa. En este momento no soy directora del Departamento de Transporte Internacional de FADEAC para que no se me enoje nadie. No, es Sí, directora. estoy en el tema, pero eso. Lo demás está todo bien, pero bueno, vamos al tema mejor, que es más importante. Muchas gracias. Un momento crucial. La verdad que estamos escuchando Así es. mucha información. Y el otro día que tomé contacto con vos, me diste un título ahí, ¿no? Que decía algo así como: el mundo está cada vez más complejo. ¿Por qué está cada vez más complejo? Y en realidad, cuando hablamos de Estados Unidos, podemos hablar de un país muy dominante o muy importante para el globo, ¿no? Bueno, sí, claro. Por ejemplo, se podría pensar que el punto culminante, más allá del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos asume, ¿no?, su rol de gran potencia, yo creo que en el año 89-90, después de la caída del muro de Berlín, fue así como ese momento de auge absoluto, y probablemente después los historiadores que creen en los ciclos, bueno, podrían pensar en que en ese momento empieza la declinación, o que probablemente ya estaba empezando. Yo quería, si les parece, mencionarles 3 o 4 ítems que estuve tratando de sacar de esta situación en este momento, ¿no?, de lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos hoy, y qué significa eso. Por ejemplo, creo que el otro día también, cuando hablamos, te mencionaba este tema, ¿no?, el resultado que es más ajustado de lo previsto, de acuerdo a lo que pasaba, lo que estaban pronosticando las encuestas, la proliferación de fake news, que eso significó esas encuestas fallidas, el discurso, porque mucha gente mantuvo el discurso de lo políticamente correcto, el voto vergüenza. Entonces las encuestas mostraban una cosa que, si bien es cierto, Biden tiene más votos claramente que Trump, pero ¿quién pensaba que Trump iba a sacar esa cantidad de votos que está sacando? Son 60 millones de votos. La grieta parece que de repente desapareció de los medios. No sé si ustedes vieron que casi les diría que en su totalidad, los medios incluso del mundo, en la Argentina también, todos estuvieron, bueno, más, digamos, apoyando la candidatura de Biden, y con un poco unidos por el espanto, ¿no? Pero también quería señalarles una cosa que me parece que se estuvo mencionando y que a veces uno no la evalúa. Bueno, no sé, creo que hay que pensarla un poquito más. Tal vez yo también la tomo un poco superficial, pero no tenemos tiempo. Pero fíjense que se habla mucho del voto emocional, del factor emocional con respecto al voto a Trump, ¿no? Pero yo creo que también hay que pensar, y esto es absolutamente académico, no lo digo desde ningún punto de vista subjetivo, que esta apelación que se hace ligada al país, que ellos le llaman el país profundo, ¿no?, el país ese que quiere volver a los valores de la segunda posguerra, ese país antiglobalizador, industrial, proteccionista y antiaborto. Todas estas cosas son las que Trump representó, y que, bueno, de alguna manera se impactó en 60 millones de votos. Pero obviamente, por otro lado, tenemos una enorme colonización de la justicia en estos 4 años, y no solo a la justicia federal, sino también a las estaduales. Así que de ahora en más, digamos, tendríamos que ver qué pasa con el triunfo de Biden, cuál va a ser el rol que va a cumplir el Partido Republicano en cuanto a contenedor de Trump, porque evidentemente Donald Trump no va a desaparecer de la política, o del escenario, por lo menos, ¿no?, del escenario americano. Y justamente cuál va a ser la inserción de este candidato hoy presidente con candidato a la reelección, que seguramente no va a suceder. Por lo menos eso es lo que todas las condiciones de la realidad muestran. Pero bueno, ¿qué va a pasar con esto? Un poco simplemente para dejarles algunos elementos que me pareció que había que al menos tenerlos en cuenta y después pensarlos un poco más profundamente. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Además, agregar, si me lo permitís, que a veces la comunicación te lleva a pensar el análisis político de 1000 maneras distintas, pero los norteamericanos se fijan también, y los analistas, en la cuestión económica, ¿no? Siempre se dice, el partido que recauda más dinero es el que gana las elecciones. Yo tengo un dato acá de color. En el 2008, los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata juntaron 3.800 millones de dólares. Y en el 2020, 14.000 millones de dólares. Estoy en lo cierto, esto me parecen cifras tremendamente desproporcionadas para la época, pero en pleno pandemia. Pero ¿hay algo así en lo que digo?
Mira, es muy interesante lo que decís y te agradezco que lo menciones porque yo quería comentar algo muy rápidamente, pero con respecto a algo que está muy ligado a esto que vos estás mencionando, y que es que muchas veces esto que yo decía antes, el discurso políticamente correcto hace que todos pensemos, vamos a decir, para no excluirme por las dudas, que nadie se sienta mal, pero la verdad es que uno tiende a pensar que este discurso progre, ¿no?, de los demócratas, entonces ahora por ahí de repente cuando vino Obama hace unos años acá había mucha gente que lo combatía, decía el imperialismo americano, pero ahora somos todos demócratas. Ahora yo quiero recordarles que el Partido Demócrata históricamente es el que siempre estuvo ligado a los grandes capitales financieros internacionales, a los intereses financieros por naturaleza. Entonces es muy interesante lo que señalás porque creo que justamente da en el clavo con esto que yo quería señalar también. Perfecto, y comparto, y además también podríamos hablar de tantas cuestiones que uno piensa en relación a la multiculturalidad que tiene Estados Unidos. No solamente es una potencia militar, una potencia económica y financiera que gestión tras gestión puede ir hablándole al mundo de muchas maneras, y hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Allí tenemos la cuna del rock, del pop, del jazz, del blues, la cuna de las artes, del teatro musical, de la danza, de las artes escénicas, de la moda, de la arquitectura, de la literatura. Tantos aportes, pero sin embargo, ¿no?, esta coyuntura, esta grieta, esta cuestión del facilismo en las palabras que uno escucha por los medios de televisión, ¿no?, hace que se confunda demasiado la población. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, por supuesto. Y hay muchas cosas que, bueno, que por supuesto necesitaríamos mucho tiempo más para hablarlas, pero por ejemplo, esto que vos mencionabas, yo también quería recordarles que el tema de las corrientes migratorias, que bueno, es un país, Estados Unidos, que de alguna manera nosotros también nos parecemos mucho, con distintas características en las conclusiones, ¿no? En general nosotros siempre con nuestras corrientes migratorias hemos sido integracionistas, y Estados Unidos lo fue hasta cierto punto, y esto, el Partido Demócrata y el Partido Republicano se han tocado siempre los últimos años, si bien en la forma, y esto de la forma siempre en los últimos años se han diferenciado, pero la política migratoria de Obama no ha sido muy distinta de la de Trump, simplemente que claro, con la brutalidad de Donald Trump, por supuesto, ¿no? Todo este tema del muro, digamos, eso no se puede soslayar, es una metodología, una modalidad terriblemente brutal. Y bueno, pero digamos, los resultados en definitiva generalmente tienden a ser los mismos. Si yo les dijera, por ejemplo, a ver, hagamos un estudio histórico de cuál de los dos partidos es más intervencionista en el mundo y en particular en América Latina, tampoco les podría decir que, bueno, que enfáticamente el Partido Republicano es más intervencionista que el demócrata, porque tal vez me estaría equivocando. O sea, creo que hay muchas cosas, digamos, a ver, siempre se habló del consenso bipartidista en política exterior. Esto se rompió en los últimos años porque, bueno, Trump vino con una política terriblemente antiglobalización, porque entendió ese sentimiento que yo les decía antes, ¿no?, del país profundo, y bueno, y con eso pudo ganar las elecciones. Sin embargo, bueno, todas estas cosas de ciertos consensos a la hora de tener que tomar decisiones, porque en definitiva prima el interés nacional, esto ha sido así desde siempre en Estados Unidos, y bueno, desde que, digamos, el norte le ganó al sur la guerra de secesión, y de ahí en más siempre hubo una misma trayectoria que buscó, bueno, ir hacia ser un país imperial, y lo consiguió. Lo que pasa que, bueno, como decía antes, ¿no?, como dicen los historiadores de los ciclos, o la evolución en ciclos, todo lo que, bueno, los ciclos van evolucionando, cambiando, y en algún momento lo que llegó a su culmine empieza a bajar. Tantos ejemplos desde el Imperio Romano y anteriores hasta, en fin, ¿no?, Grecia y otros. Así y Gran Bretaña, por supuesto, la madre patria de Estados Unidos. Con lo cual me parece que ahora lo interesante sería pensar qué va a pasar, bueno, más allá de lo que puede pasar en cuanto a que Trump vaya a la Corte Suprema, a que se judicialice el resultado. Creo que en definitiva eso, aunque pase finalmente, Biden va a terminar siendo presidente, pero lo importante es cómo sigue esto, ¿no?, a nivel interno, tanto en Estados Unidos como el manejo, digamos, del poder interno y hacia su inserción internacional. ¿Qué implicancias? Fíjense, hay un tema internacional muy importante que sucedió hoy. Yo creo que no es casual que haya salido hoy este dictamen, esta decisión de la Corte Penal Internacional sobre el tema Venezuela,
porque fíjense que en definitiva la opinión del Partido Demócrata y del Republicano con respecto a Venezuela es la misma, simplemente lo que cambia es la modalidad. Trump no sabemos si hubiera intervenido alguna vez, no lo sabremos tampoco, no lo hizo hasta el momento, pero sin embargo sí quería, el discurso por lo menos era buscar acceder a la democracia en Venezuela. El Partido Demócrata piensa lo mismo, simplemente que por otros métodos. O sea, de alguna manera, yo decía, hoy pensaba, ¿no?, cuando leía este dictamen de la Corte Penal Internacional, más allá de que Estados Unidos prácticamente no tiene ningún rol ahí, porque con Trump ha bajado todo tipo de participación a nivel mundial, ustedes saben, retirándose de la OMS, del Acuerdo de París, incidiendo en la OMC y demás, pero bueno, no es casual, me parece. Silvia, por lo que decís, por lo que uno escucha, todo implica que gane quien gane, no va a cambiar la relación que hay política y económica con Latinoamérica, con la Argentina inclusive. Bueno, creo que, como me parece que para volver a decirlo en los mismos términos, seguramente lo que va a cambiar va a ser los modos. En ese sentido, y también lo vimos con Obama de alguna manera, aunque bueno, había algunas situaciones puntuales en los tiempos de Obama, pero creo que en esto los demócratas tienen este discurso más políticamente correcto, ¿no? A eso me refiero. Trump, digamos, fíjense que hoy Bolsonaro ya sale a correrse un poco, nadie acompaña, digamos, el candidato adentro del cementerio, por lo tanto, y dijo, bueno, sí, tenemos buena relación, pero en realidad más arriba de Trump está Dios. Esto es un poco así, ¿no? Van a volver a barajarse las cartas, y lo que vamos a necesitar ahora, como siempre, que esto me parece que es lo más importante de Biden, en esto sí creo que hay un discurso más globalizador, más negociador, porque Biden es un político de la corporación política, y en ese sentido puede tener lo negativo, que todos conocemos de la corporación política, pero también lo muy positivo, que es la negociación, su capacidad negociadora, que conozca bastante América Latina, ha venido creo que muchas más de 10 veces a la región y varias veces a la Argentina, pero bueno, siempre conocer, siempre ayuda a llevarse bien con el otro, me parece, ¿no? Y eso creo que lo que yo destacaría. Silvia, te agradecemos mucho, estamos en la finalización de nuestro programa, la verdad que muy interesante tus apreciaciones, y te comprometemos, ojalá quieras, en algún momento para la próxima, porque me dijeron que en materia de transporte y logística no podemos dejar de convocarte. Bueno, muchas gracias, cuando quieran, no hay ningún problema. Aunque claro, siempre uno busca el primer amor, mi primer amor son las relaciones internacionales. Excelente. Pero por supuesto que el tema de transporte es lo que estoy trabajando hace mucho, internacional también. Muchas gracias por Muchísimas gracias. la comunicación en la entrevista. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, estábamos muy bien terminando el programa con Silvia Nos Zurrol. Quedamos sin tiempo, exacto, parece. Doctora en Ciencia Política y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Varsovia. Patricio, gracias a la gente de la radio, a los oyentes. Hay muchos mensajes pendientes, información, Sergio. Sí, pero bueno, nada. Creemos haber hecho la semana que viene, sí señor, sí señor. Buenas tardes, nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Yeah.